Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Fantástica las jornadas que estáis organizando, que se están llevando a cabo. He estado viendo un poco con una visita guiada que nos ha preparado ahora Juan José, y la verdad es que es espectacular, me ha parecido increíble lo que estáis organizando aquí, así que os doy la enhorabuena. Bueno, yo realmente vengo sobre todo a aprender, y lo digo de verdad en serio, porque me gustaría que al final, si hay posibilidad y alguien tiene interés en contar su experiencia en lo que esté haciendo en la gestión del conejo, que seguro que tenéis muchas, pues siempre es buena y es algo que los investigadores cada vez más estamos buscando, algo que nos diga la sociedad, nos diga la gente de verdad que está trabajando en el campo, lo que están haciendo. Siempre parece que la investigación se hace por un lado y la gestión real del terreno se hace por otra, pero la realidad es que cada vez más, y especialmente en el instituto en el que estoy ahora, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, pues tenemos claro que es importante esa vinculación directa con lo que se está haciendo de verdad en el campo, lo que estáis haciendo vosotros, lo que hacen los agricultores, los ganaderos, los gestores, los cazadores, los técnicos, pero también los investigadores, que sepamos coordinarnos con lo que se está haciendo. A ver, voy a empezar diciendo una cosa que a lo mejor os echa un poco para atrás. El conejo se llama Oristolagus cuniculus, pero es importante que se sepa por qué se llama Oristolagus cuniculus. Se llama Oristolagus cuniculus porque significa liebrecilla, liebre excavadora de galerías subterráneas. Realmente los conejos, y esto es súper importante saber, que cada vez que una hembra pare silvestre en el campo, hace un agujero, más o menos como el que tenéis ahí, de 60 centímetros a un poquito más, en ocasiones puede ser de 1 metro o algo más, en el que van a depositar sus crías y cada día va a ir un ratito, unos minutos, no más, a darles de mamar. Después los abandona ahí, cierra la puerta y los abandona. Los abandona, quiero decir, para evitar que los depredadores, por ejemplo, pero también otros conejos, sepan que están ahí. Esto puede ocurrir en el campo de manera natural, que conoceréis como gazaperas o algo así, casi seguro le llamáis así, pero puede ocurrir también en el interior de una madriguera, de unos túneles. Las conejas tienden a criar en el mismo sitio donde han nacido, tienden, si pueden, si les dejan, si hay comida suficiente, vuelven a intentar criar las que han nacido ahí y no lo harán en la misma cámara en la que nacieron, sino que desde esa harán otra, pero la cerrarán. Y sus hijas o ella misma hará otra y la volverá a cerrar, pero poco a poco harán una estructura cada vez más compleja, que es lo que ahora conocemos como madriguera. Los conejos no llegan y dicen, vamos a construir una madriguera de no sé cuántas entradas. No, es poco a poco a partir de esto. Sabemos, se tiene súper claro, es algo que hemos investigado muy detalladamente, la evolución de los conejos. Los conejos son originarios de la península ibérica. En realidad, pongo aquí la respiración esta del mundo, son las glaciaciones, ¿no? Sabéis que los hielos han cubierto la superficie terrestre, pero volvían hacia los polos. Volvían hacia cubrirla, volvían otra vez. Esto ha pasado con cientos de miles de años, millones de años en algún caso. En alguno de esos momentos, los conejos, que eran peninsulares, quedaron relictos en la zona que tenéis ahí marcada en verde arriba, más o menos lo que ahora sería Doñana, la zona de Cádiz y tal. Pero al volver, al retraerse de nuevo los hielos, se crearon dos zonas relictas que estuvieron separadas durante mucho tiempo, una más o menos en el delta del Ebro, más o menos, y otra la que tenéis ahí marcada. La realidad es que han estado separadas durante mucho tiempo, pero después volvieron a unirse, y se volvieron a unir, como veis, en una zona verde marcada ahí, más o menos. Esto es un dibujo grosero de lo que podría ser. Pero son dos formas que han estado separadas muchísimo tiempo. Lo que ahora se conocen como dos subespecies, posiblemente, en mi opinión, deberían ser dos especies, pero vamos a dejarlo como dos subespecies, que es lo que realmente son. Oristolagus cuniculus cuniculus y Oristolagus cuniculus algirus. A lo mejor alguno de vosotros ha oído hablar de esto, otro a lo mejor no. En realidad es importante deciros que han estado separadas, de esta forma, 2 millones de años. Y dice, bueno, los bichos separados 2 millones de años, bueno, eso es mucho tiempo. Dice, bueno, os lo voy a poner
en tiempos humanos. En tiempos humanos, más o menos, la distancia que hay entre Australopithecus y el hombre actual. Ese tiempo, imaginaros si ha dado tiempo para que sean distintos. Son distintos. La realidad es que son originarios de la península ibérica. Los humanos han trasladado el conejo en tiempos históricos, sobre todo los romanos, desde la península ibérica al Imperio Romano, que es lo que marco más o menos en grisecito. Y después se han trasladado, casi todos los marinos llevaban conejos y en casi todas las islas soltaban algunos conejos, peor si acaso en alguna ocasión tenían que parar allí. Imaginar que podría haber muchos conejos cuando, por lo que fuera, tuvieran que parar y tomar alimento del que fuera, ¿no? Los conejos han sido introducidos en montones, en cientos de islas, miles de islas, creo que son 3.000 islas en todo el mundo. Y obviamente desde Inglaterra fueron introducidos en Australia. Los conejos británicos y los australianos son genéticamente muy similares. La realidad es que el mapa de distribución, más o menos, este es el último mapa que hemos hecho para el libro de lagomorfos del mundo, más o menos es esta, pero la realidad es que los conejos introducidos por los romanos en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra y después en Australia, son genéticamente similares a los conejos de esa zona, que os marco ahí. ¿Por qué? Porque los romanos no llevaban los conejos en un canasto en la cabeza. Los romanos llevaban los conejos en los barcos que salían desde esa zona. Entonces capturaban los conejos de esa zona, los metían en barcos y desde ahí los trasladaban al Imperio Romano, a la parte que fuera, a Roma, a las Galias, a donde fuera. Por eso genéticamente se parecen los conejos australianos, por ejemplo, a los conejos del Levante español. Genéticamente son prácticamente iguales. Los conejos domésticos, ya os lo digo también, genéticamente provienen de la subespecie Cuniculus, de esa misma subespecie. Fueron trasladados a Francia y desde allí se originaron, pero ya en tiempos muy recientes, los conejos domésticos. La diferencia entre las dos subespecies es menor. Si alguien es capaz de identificarlo así a mano, pues a ojo es muy difícil. Al peso, pues más o menos, los conejos adultos de uno y otro pues son distintos. Los conejos algirus son más pequeños en general, pero tampoco son tremendamente más pequeños. Son más pequeños, pero morfológicamente muy distintos. De hecho, suelo hacer un juego de decir, bueno, a ver quién me identifica qué conejos son cada una de estas imágenes. Ahora entro y digo, a ver, cazadores en la sala, ¿quién me dice cuál es el conejo ibérico? Conejo de monte. ¿Alguien me puede decir cuál de esos es un conejo de monte? ¿O cuál no es un conejo de monte? El de la izquierda abajo es ibérico. ¿Alguien más? Una cría de ibérico. ¿Alguien más se atreve a...? ¿Perdón? El del medio de arriba es un conejo también. ¿Alguien más? Bueno, a ver. Realmente solo hay un conejo aquí, de verdad. El conejo nuestro es el de arriba a la izquierda. Todos los demás son conejos de otros sitios del mundo. Pero de otros sitios, como por ejemplo de América del Norte y América del Sur. Entre ellos, genéticamente, hay casi 8 millones de años de separación. Es cuando estaba unido el continente en un solo continente, la Pangea. Sabéis que Eurasia, o sea, América, Norteamérica, Sudamérica, África, tal, todo era un bloque. De ahí se originaron unos conejos y de ahí se dividieron. Realmente, para verlo en términos humanos e imaginarlo, la distancia que hay genética, la distancia evolutiva entre los conejos de la foto y nuestro conejo, es la misma que hay entre los primates y el hombre actual. Entre un mono, un chimpancé, un gorila, lo que sea, y los humanos. O sea, son millones, son 8, 7, 8, 9 millones de años, muchísimo. No tienen nada que ver.
¿Qué les pasa a los conejos? Que en general los conejos se parecen. Se parecen. Entonces nos puede dar la sensación de que es lo mismo, pero no es lo mismo. De hecho, hubo gente en los años 50 que introdujo Silvilagus floridanus, este de aquí, lo introdujeron en España, porque después de la mixomatosis había problemas y hasta los años 70 era legal incluso traerse conejos americanos. Hay unos conejos que son fantásticos, los podemos introducir, cazadores, pero también conservacionistas por el tema de los linces, el águila, tal. Obviamente no tienen nada que ver, no se adaptaron y afortunadamente sabemos que no queda ninguno. Hemos hecho análisis, acabamos de terminar un estudio, para ver si quedaba algún conejo aquí. En España no queda, que sepamos, en Italia sí, quedan floridanos, Silvilagus floridanus, y ahora es un problema en algunos sitios. Es una introducción. Lo que quiero decir con todo esto es que en realidad, para todos nosotros, imaginaros, vuelvo a las dos subespecies, si no vemos iguales, si vemos casi iguales la misma, bichos que no tienen nada que ver, porque morfológicamente no tienen nada que ver, genéticamente totalmente distintos, comportamentalmente totalmente distintos, pero morfológicamente son iguales, son muy parecidos. Eso parecería una cría de conejo, de hecho es una cría de otro Silvilagus, Romerolagus daci, no tiene nada que ver, pero es que los gazapos se parecen enormemente también, son iguales, genéticamente no. Imaginaros la diferencia entre las dos subespecies. ¿A quién le importa? Digamos que la gente en general opina que, bueno, si son iguales, no tienen nada que ver. Cada cosa que estudiamos de una y de otra subespecie son totalmente distintas. Lo que les viene a pasar a los conejos aquí, todos más o menos lo sabéis, incluso mejor que yo, que tienen montones de depredadores, un bicho que ha nacido, que ha vivido, que se ha criado millones de años encerrado en la península ibérica, ha hecho que coevolucionen muchísimos depredadores. El lince ibérico no existe fuera de la península porque no hay conejos fuera de la península, no había conejos fuera de la península. El águila imperial ibérica existe aquí y no es la misma que el águila imperial europea porque en Europa no había, evolutivamente no había conejos, etcétera. Son distintos, el búho real es distinto también, y hay muchos depredadores que se han adaptado a la presencia del conejo en la península ibérica porque encima es una especie muy prolífica y muy capaz de alcanzar altas densidades en base a incluso poca cantidad de proteína de planta. Es especialmente capaz de vivir en altas densidades con poca comida, para entendernos, lo que lleva a que existan muchos depredadores capaces de alimentarse de esta presa y algunos de ellos se especializan. El tejón, perdóname que estoy sordo, además de... Sí, los tejones comen conejo. Excavan madrigueras de conejo, por ejemplo, son capaces de excavar las madrigueras. No, es capaz de excavar. No lo hace muchísimo, pero sí es capaz de excavarlo. De hecho, tiene una cosa curiosísima, que no voy a entrar en ello, el tejón, y es que creemos que o bien detecta la temperatura o bien oye a los gazapos, porque cuando la cámara de cría, que os enseñaba al principio, y esto ya me estoy saliendo del tema, pero lo que es, la cámara de cría, que es, imaginaros, está la superficie, está la cámara de cría, los gazapos están aquí, la hembra cierra esto, todos los depredadores, el meloncillo, el zorro, todos suelen entrar por la puerta, huelen seguramente las patas de la madre cerrando aquello, o detectan, bueno, ahora no se ve, detectan incluso las marcas de haber cerrado aquello con las patas. Pero el tejón no lo hace por ahí nunca, el tejón lo hace desde aquí, hace prrr, y llega a la cámara por el camino más corto. Seguramente porque es capaz de oír los gazapos moverse o detecta el calor. No lo tenemos claro, pero es el único depredador que es capaz de hacer eso. Sí lo hace, los tejones son depredadores. Lo interesante de los depredadores es que podemos hablar de dos tipos de depredadores, unos que son prudentes y otros que son imprudentes. ¿Qué es prudente e imprudente? Prudente es un depredador que no mata, no consume demasiada presa, o bien no lo hace porque a lo mejor consume mucha presa como el lince, come un conejo al día, el lince, hombre, eso es mucho. No es lo mismo que un imprudente como el zorro no come un conejo al día. Lo que pasa es que linces hay uno y zorro en el mismo sitio puede haber 7. Entonces, esa imprudencia es la que estoy hablando. Por densidad o por consumo,
o porque son especialistas y les interesa no consumir demasiada su presa, hay depredadores que son prudentes ecológicamente y otros que son imprudentes. El problema es que cuando se han venido abajo las poblaciones de conejos, por ejemplo, pues han desaparecido los predadores prudentes porque no tienen el consumo, no pueden vivir en el sitio donde antes vivían más o menos alegremente, su presa ha desaparecido. Sin embargo, los imprudentes sí, y además como no estaban los prudentes, que en muchos casos los regulaban, los imprudentes se multiplican, con lo cual la imprudencia se generaliza, lo que lleva también a un problema de conservación importante al que volveremos luego. ¿Hay más? Sí, he puesto ejemplos, solo he puesto el zorro, el lince, solo por ponerlos como... Hay más especies y hay más allá en el campo. Sí. De hecho, el lince cría una o dos crías, vale 6 y 7. Perdón, es que no oigo nada bien. Cría mucho más que el zorro, cría mucho más que el lince. Sí. Efectivamente. En el fondo eso hace que sean imprudentes también. Los zorros son capaces de alimentarse de carroña, son capaces de alimentarse de escarabajos, son capaces de alimentarse de cualquier cosa, de nido, lo que sea. Tienen alternativas, tienen una comida alternativa, por eso se habla que son, en cuanto a su dieta, son generalistas, comen de todo. Si tienen conejo, comen conejo. Los australianos, por ejemplo, cuando tuvieron los problemas de los conejos en Australia, y me vuelvo a salir del tema, esto es culpa vuestra, cuando soltaron conejos en Australia, dijeron, joder, esto se nos va de las manos, vamos a soltar zorros, que los zorros controlan a los conejos. Claro, los zorros comen conejos, pero cuando los zorros descubrieron que en el continente había unos bichos pequeñitos que no corren, porque además no sabían lo que era un depredador, se quedaban mirando cuando venía el zorro y se los comían. Se han cargado montones, han desaparecido montones de especies endémicas, solo existentes en Australia, montones de marsupiales, y a los conejos no los tocan porque corren y se esconden. Entonces es mejor comerse lo que no huye y tal, y han desaparecido montones de especies. El zorro obviamente es un problema, pero vaya, tenemos otras especies como el meloncillo, como el milano, como lo que sea, y no quiero ponerlos como malos, entendedme, no son malos, son simplemente que tienen posibilidad de alimentarse de otras cosas, cosa que no tiene el águila imperial, por ejemplo, o muy difícilmente, o el lince ibérico. A eso me refería a lo de la prudencia y la imprudencia. No podemos olvidar que los conejos son animales sociales, y el hecho de ser social tiene una ventaja que se ve en esta imagen, que es algo que la de arriba y la de abajo, yo lo suelo poner muchas veces. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la imagen de arriba y de abajo? Bueno, en la de arriba hay un conejo y en la de abajo hay 2 conejos. Vale, además de eso, y es algo que le he dedicado montones de horas y he dirigido de alguna tesis que es así exclusiva de eso. Y la diferencia fundamental es que el conejo de arriba, que es 1, está cerquísima del matorral, y los conejos de abajo, que son 2, están bastante más lejos de lo que podría ser el refugio. Mientras más densa sea la abundancia de conejos, más capaces son de alejarse del sitio de refugio, porque de alguna manera cooperan, como estos dos, uno está comiendo y el otro está vigilando, cooperan en la vigilancia, si hay más de uno, pueden también diluir el efecto de la depredación. Si viene un depredador se comerá uno, pero no tengo que ser yo, la lotería es grande, estamos 50 aquí, pues será uno de los otros, eso espero. Sin embargo, si eres tú solo, tienes muchas posibilidades de que te comas, y si encima te alejas de la cobertura de la vegetación o de la madriguera, pues más papeletas. Eso lleva a que la distancia, el efecto que pueda haber con respecto a la densidad en una población baja de densidad de conejos es menor. Una población de conejos poco numerosa no es capaz de explotar muy eficientemente el territorio alrededor de su territorio. Si fuera más densa, sería capaz de explotar más territorio y ser más eficaz en proporción. No sé si me explico con esto, pero es importante porque volveremos después en la gestión a tratar de estos temas. Algo que se tiene súper claro también respecto a las poblaciones de conejos es que han crecido en los últimos siglos, muchísimo. Esto es un caso de Francia. Conejos cazados, densidad de conejos, no son conejos cazados, densidad de conejos desde 1880 hasta 1940, más o menos. Fijaros cómo ha ido creciendo. Y está clarísimo
clarísimo que la relación, no solo aquí, sino en todos lados, ha tenido que ver bastante con la agricultura, súper claro. A medida que se han ido habiendo áreas, digamos, en la zona de matorral, donde cultivar, y no hablo de zonas extensivas grandes, sino pequeñas parcelas, pequeños cultivos pequeños, los conejos han sacado provecho de eso, y eso ha hecho que incremente mucho la abundancia. Esto es un hecho generalizado, no solo en Australia, sino que ha pasado, por ejemplo, en Reino Unido. Estos son números de conejos cazados, ahora sí, en Reino Unido, y fijaros cómo ha ido creciendo, salvo en dos periodos muy importantes. Si os fijáis en las fechas en las que han pasado, pues tienen una fecha histórica interesante, son conejos cazados, pues en esos periodos, estamos hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, justamente el número de personas que iban a cazar conejos pues no era muy elevada, ¿no? Y por eso dejaron de cazarse conejos. Pero la tendencia, lo que me interesa es que se vea esa tendencia positiva de las poblaciones de conejos, que era positiva hasta que llegó la mixomatosis en los años 50, que hizo bajar drásticamente las poblaciones de conejos, en muchos casos hasta hacerlas desaparecer. En este no desaparecieron, pero casi llegaron al 5% de su abundancia, prácticamente extintos, y desde ahí empezar a recuperarse muy lentamente. Es algo que, fijaros, esta tendencia, ya me gustaría que, como si fuera la bolsa, ¿no?, que la imaginéis, porque la vamos a ver unas pocas veces, esta tendencia a ir creciendo las poblaciones de conejos. En Inglaterra o en Australia, que se tenía súper claro que después de la mixomatosis también crecieron, la mixomatosis afectó en Australia. Mucha gente dice, hay que traer conejos australianos, lo habréis oído, sobre todo la gente más mayor como yo, hemos oído, hay que traer conejos australianos que son inmunes a la mixomatosis. Bueno, no son inmunes, no tiene nada que ver, hablaremos de eso. Son exactamente los mismos conejos que genéticamente que los británicos y genéticamente que los murcianos, por decir algo. Las poblaciones de conejos en Australia, después de la mixomatosis, se empezaron a recuperar hasta los años 90 y tantos. Que como muchos de vosotros sabréis, ¿qué pasó en los años 90 y tantos? Pues que llegó la enfermedad hemorrágica del conejo, una nueva variante viral, el COVID de los conejos en los últimos tiempos, y se cargó las poblaciones de conejos y las hizo disminuir bruscamente, pero de nuevo empezaron a crecer también lentamente. Fijaros que hay hasta cierto paralelismo en la manera de crecer. Digamos, de una u otra manera, los conejos se iban recuperando. Ahora tenemos muy claro por qué se van recuperando las poblaciones de conejos. Lo hemos ido aprendiendo en estos años. No en Australia, sino en todo el mundo. Sabemos que los conejos se recuperan lentamente de las dos enfermedades virales porque hay cierta resistencia genética a los virus. Esto es una guerra, los virus cada vez son más cabrones, y perdón por la expresión, pero los conejos cada vez son menos, son más invulnerables a los virus. Es una carrera. Los virus son peores, los conejos son mejores. Entonces, los virus tienen que empeorar, los conejos mejorarán. Pero eso hace que sea lenta, pero la recuperación existe. Esta recuperación ha ocurrido incluso en España. Ya estaréis diciendo, esto no ha pasado aquí en España ni de coña. Este está mintiendo, como muchos científicos, seguro que está inventándose o lo que sea. No, los científicos no nos inventamos datos, mostramos los datos. Estos son los únicos datos serios que hay de las tendencias de las poblaciones de conejos en España. Son el número de conejos cazados que sacó el Ministerio en su día, el ICONA antiguo, y después, a partir de los años 70 y tanto, empezó la Federación Española de Caza, y son los números de conejos, son millones de conejos cazados en España. A cada provincia se le llamaba más o menos al técnico de la provincia a decir, ¿cuántos conejos han cazado en Murcia? Decía, pues 80.000, vale. Iban apuntando y iban sacando la suma de conejos que se van cazando y tal. Lo cierto es que, ciertamente, aunque esos datos no son del todo buenísimos, la realidad es que indican más o menos esa misma tendencia que veíamos con los conejos australianos o los británicos. La misma tendencia, a crecer poco a poco. Hasta que llegó la enfermedad hemorrágica, en la que decrecieron bruscamente, y ya la sigo contando, porque después de la enfermedad hemorrágica se iban recuperando las poblaciones de conejos, hasta más o menos en 2010-2011, que, como sabéis, hubo una nueva variante de la enfermedad hemorrágica del conejo.
si no, ya os lo digo. Hay una nueva variante, es como el COVID, pues el COVID-2, la estirpe la que sea. Una nueva estirpe que volvió a hacer disminuir las poblaciones de conejos, pero no mucho. Pero la realidad es que ocurrió. Bueno, lo cierto es que hay cierta recuperación en uno y otro caso. Vosotros me diréis, eso no ha pasado aquí, lo que ha pasado aquí es esto, que cuando vino la enfermedad hemorrágica, se vinieron abajo y se desaparecieron. ¿Perdón? No quedó uno, como aquí, más o menos, como esta gráfica en rojo, ¿no? Sí, de hecho, sí, eso pasó aquí, pasó en muchos otros sitios. Uno de los sitios en los que pasó, que yo tuve la suerte, o la mala suerte, suerte científicamente, de analizarlo fue en Doñana. En Doñana, el Parque Nacional de Doñana, estaban tan contentos las poblaciones de conejos hasta que llegó la enfermedad hemorrágica en los años 90, exactamente el año 90, en el Parque Nacional, y las poblaciones de conejos se vinieron abajo. Y prácticamente en la actualidad están casi extintas, como aquí. A pesar de que allí se sueltan a expuertas los conejos. Muchos de ellos venían de aquí en su día, por cierto. De eso hablaremos luego. Bueno, pues esto nos permitió estudiar una cosa que teóricamente estaba descrita, y es que en ecología hay que olvidaros de los conejos. Vamos a hablar de presas. Si una presa, por el motivo que sea, por ejemplo una enfermedad, baja por debajo de una línea de abundancia, por ejemplo esa que he puesto ahí, por el motivo que sea, una inundación, una enfermedad, un terremoto, lo que sea, lo que se ocurra, si baja, aunque desaparezca el efecto que estaba, aunque desaparezca la enfermedad hemorrágica, era una inundación, si baja y cae por debajo de eso, no van a tener capacidad, ecológicamente estaba teóricamente descrito, que sería imposible que la presa saliera de ahí porque los depredadores se encargarían de limitarla. Es un fenómeno que en ecología se llama fenómeno de la antirregulación o pozo de la predación, que le llaman aquí en España en algunos casos. Lo cierto es que antes, cuando las poblaciones estaban en la zona verde, por encima de esa línea, son las presas las que regulan a los depredadores, las que controlan cuántos depredadores puede haber, cómo van a ser los ciclos de los depredadores, cuándo pueden o no pueden criar. Son las presas las que mandan. Pero cuando vienen abajo, se vienen abajo de esa abundancia, son los depredadores los que mandan, los que mantienen abajo de esa línea a las presas incapaces de salir. Y teóricamente, en la teoría, y ya volvemos al conejo, o no, podría ser cualquier presa, incluso en peces, esto está escrito en las presas, en cualquier presa conocida. La única manera de salir de esa trampa de la depredación es que puntualmente, desaparecieran, obviamente podrían ser que desaparecieran los depredadores, pero también podría ser que puntualmente la presa fuéramos capaces de coger, imaginaros que se tratara de conejos, de decir, pues en este momento, en fin, vamos a lanzar la densidad de conejos, la abundancia de conejos por encima de esa línea, vamos a subirla por encima, porque si conseguimos que pase, aunque sea un poco, esa línea, aunque sea un poco, los conejos, la presa que sea, hablo, insisto que esto es general, no es solo para los conejos, tendería a volver a su equilibrio verde en alta densidad y sería ella la que regula a los depredadores y no los depredadores a ella. O sea, se saldría de esa trampa de la depredación. Volveremos a insistir sobre esta gráfica, sobre esta idea, porque es uno de los dos pilares de las cosas de gestión que voy a hablar luego. Lo que sabemos, hemos muestreado, seguimos muestreando poblaciones de conejos en toda España, desde el año 93, que montamos un muestreo de 300 poblaciones, volviendo exactamente a las mismas poblaciones en el año 2002 y en el año 2016, insisto, este año pasado lo hemos vuelto a hacer, este verano, y no he puesto los datos, pero tiene pinta de que va a ser muy similar. Lo cierto es que la gran mayoría de las poblaciones, las mismas poblaciones, el mismo recorrido, la misma metodología, del año 93 al año 2002, el 73% de las poblaciones están en declive, la gran mayoría de las poblaciones, fijaros, la gran mayoría de las poblaciones están en declive, están bajando. Y del año 2002 al 2016, el 67%, prácticamente el 70% también de las poblaciones, es decir,
casi todas las poblaciones siguen en declive, a pesar de lo que os he enseñado antes de que aparentemente estaban creciendo y tal. En algunas poblaciones creciendo el número de conejos que se cazaban a nivel global de toda la península. ¿Qué ocurre? Pues que hay poblaciones que están creciendo en sitios en los que a lo mejor no son necesarias o son un problema incluso. De hecho, ahora mismo hay muchas poblaciones, y lo estaréis viendo y diciendo, ¿cómo es posible que haya sitios en los que el conejo es una plaga? Pero si aquí es un desastre, es que aquí no hay. Es que aquí no hay. ¿Cómo puede haber sitios que están diciendo que es una plaga? Que me los traigan, que me traigan los conejos, que me digan qué es lo que hacen, porque normalmente la plaga ocurre en lugares totalmente agrícolas y en áreas naturales como lo que tenemos aquí en los alrededores, lo que tenemos es que el conejo no solo está en declive, sino que ha pasado a nivel de declive tan bajo que según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se considera en peligro. Está al mismo nivel que el lince ibérico, de peligro. O sea, es una especie en peligro. Vosotros, seguramente, esto cuando lo digo en zonas agrícolas, se quedan como diciendo, ¿qué me dices? Y si tuvieran tomates me los tirarían. ¿Cómo es posible? Vosotros a lo mejor sí que lo entendéis, es verdad, que han cambiado, ha bajado tanto. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza determina que una especie está en peligro crítico, en peligro tal, siguiendo unos cánones. ¿Ha bajado más de no sé cuánto % su abundancia en los últimos no sé cuántos años? Sí, pues entonces está en peligro. Y eso ha pasado aquí, por ejemplo, y vosotros seguramente diríais, pues sí ha pasado. Y lo que digo yo que por qué aquí en un radio de 300 kilómetros, por ejemplo, sale extinguido prácticamente... Me vas a perdonar, pero es que no oigo nada y encima el aparato lo tengo roto y no lo tengo. ¿Por qué en un radio aquí de 300 kilómetros sale extinguido prácticamente los conejos? Y luego yo, por ejemplo, que soy del sur de Badajoz, hay una finca en Portugal a 10 kilómetros... Sí, la conozco, la finca. Y no se muere. Y en el 92 compraron la finca... Pues espero que después, cuando acabe esto, tú seas capaz de responderlo. Pero es que te voy a decir una cosa, es que ese señor vino un americano en el 92 y compró la finca y le dijo que le echaron una cosa a los conejos. ¿Qué iba a qué? Que le echaron producto a los conejos, que se lo hacen y no se han muerto. Y es que un municipal que hay en mi pueblo se dedicaba a criarlo y se le morían todos. Y me dijeron un día, dice, ¿por qué no me preguntas a ver si me trae el producto para echarle? Me trajo el producto, le dio 5 litros y no se lo han vuelto a morir ningún conejo. Mira, después hablamos del tema. Pero yo voy a intentar explicar por qué ocurre eso. Yo voy a intentar, de hecho al final me encantaría que pudiéramos, ese tema en concreto me puede interesar bastante para saber qué producto es y tal. El conejo, no te lo puedo decir seguro, pero me parece que dijiste que venía de México. No, ya eso te digo que no, porque esos conejos de esa finca es que la hemos analizado. Si te refieres a una finca que está como a 50 kilómetros al norte de Mértola. No, está pegado a algún pueblo. ¿Ah? A 10 kilómetros de la frontera, se llama Los Arrochay. ¿Se llama? Los Arrochay. No lo sé si es esa, pero vaya, a una finca que de hecho conocemos bien porque en Portugal estamos muestreando también genéticamente a las poblaciones y no hemos encontrado Silvilagus. No hay Silvilagus. O sea, conejos americanos no hay. Y de hecho, si hubiera, no vivirían en madrigueras porque no hacen madrigueras. ¿Eso hacen madrigueras? Allí que se tienen de todo. Claro, pues quiero decir que excavan en el suelo, que no paren encima de la tierra. ¿Y en las piedras? No, pero las piedras en agujero. En agujero, pero no encima de la piedra como las liebres, o sea, encima de la tierra como las liebres. Es que los Silvilagus son como las liebres, lo dejan a las crías fuera, que no lo hacen en una cámara y tal. Vale, te digo de todas formas, no son Silvilagus, prácticamente seguro, porque las poblaciones de alta densidad las tenemos más o menos estudiadas de toda la península, más o menos. Pero de todas formas, volvemos al tema luego. Yo voy a intentar explicar por qué pasa esto. Y es justamente, a ver si consigo explicar esta gráfica de aquí. Esta gráfica abajo representa las densidades de conejos. Mientras más hacia acá, más alta la densidad. Y aquello es la prevalencia de anticuerpos, y me va a venir fenomenal el COVID para intentar explicarlo. Prevalencia de anticuerpos es la proporción, el porcentaje de animales, de personas, imaginaros que fuera el COVID, que tienen anticuerpos frente al virus, en este caso de la enfermedad hemorrágica o la misomatosis, o en el caso de los humanos, del COVID. Lo que viene a decir esto es que cuando hay altísimas densidades, las prevalencias, casi todos los animales,
Fijaros, está casi 90-100%, vamos a ver si consigo, es que no sé, por aquí, 80-90-100% de los animales tienen anticuerpos, es decir, están como inmunizados, tienen anticuerpos frente a la enfermedad. Sin embargo, a bajas densidades, los conejos tienen muy baja prevalencia. Hay muchos animales, muchísimos animales, que no tienen anticuerpos frente al virus, que no están inmunizados frente al virus. Esto es un hecho real. Y ahora, llevado a los humanos, por lo menos el término, cuando, ¿acordáis aquello cuando decían, es que hay que vacunar a todo el mundo contra el COVID, todo el mundo tiene que vacunarse, hay que evitar que la gente no se vacune, ¿os acordáis? Pues normalmente se dice que un 60%, yo lo pongo ahí un 50%, de animales, si tienen anticuerpos por ahí arriba, si estamos por encima de esta línea, tenemos lo que se llama inmunidad de rebaño. ¿Os suena? Esto es que si están por encima de esa densidad, los animales están como naturalmente vacunados frente, en este caso, a la enfermedad hemorrágica o la misomatosis, o en el caso del COVID, frente al COVID. ¿Vale? En el caso de los humanos, nos inmunizamos con las vacunas. Bueno, también nos podemos inmunizar pasando la enfermedad durante un tiempo. En el caso de los conejos, es de otra manera. Lo cierto, y ahora vamos a ver, lo cierto es que si cortamos ese 50%, fijaros, normalmente las poblaciones que están a menos de 2 conejos por hectárea, bueno, bajas de densidad, lo más normal es que encima tengan declive, que bajen las poblaciones. En el futuro sus poblaciones van a declinar, van a bajar. ¿Por qué? Porque casi todos los conejos están sin anticuerpos. Sin embargo, las que están en altas densidades, de 2 hacia arriba, lo más probable es que sean inmunes y por lo tanto su probabilidad de declive sea baja, es decir, tenderán a crecer. Estas poblaciones de por aquí hacia acá, todas van a tender a ser altas, las poblaciones de aquí para abajo van a tender a ser bajas, porque no están inmunizados frente a la enfermedad hemorrágica o a la misomatosis, porque funciona exactamente igual. Esto es de hemorrágica, pero la misomatosis es parecida. Y ahora voy a intentar explicar por qué. ¿Por qué de esto? No sé si ha quedado más o menos esto claro, pero voy a intentar explicar por qué y lo voy a hacer con una imagen de un conejo y os puedo decir que este es el primer día que este conejo sale a la superficie. Tenemos puestas, simplemente por anecdótico, cámaras trampa puestas en las madrigueras en determinadas zonas y este es el primer día que sale el conejo, posiblemente el día 22 o 23, la madre ya desde el día 21 no va a darle de mamar, no va a excavar la puerta y darle de mamar en la gazapera, los conejos pasan hambre y salen, y empiezan a salir, y es cuando empiezan a comer fuera. La madre ya deja de amamantarlo, y tienen que salir, pero salen por hambre, no es que la madre le diga, venga chicos, salid, salen por hambre pura. Bueno, este conejo está saliendo de la madriguera por primera vez, este está viendo el exterior de la madriguera, de la gazapera, por primera vez en su vida. Y ahora tenemos una especie de carrera contra el reloj. Si antes de 3 meses, o 3 o 4 meses, vamos a poner 3 meses de vida, 3 meses desde que sale, ¿vale? El conejo entra en contacto con el virus, que pretendo representarlo como eso. Si antes de 3 meses el conejo se encuentra con el virus, el conejo sobrevivirá, porque se inmunizará contra el virus. Es como si lo hubiéramos vacunado. El virus lo vacuna, no lo mata, lo vacuna. ¿Cómo se explica esto? La madre, en la leche, le transmite inmunidad inespecífica frente a virus y gripe y a otras enfermedades. Esto es lo que ocurre con los humanos, por ejemplo, que es muy difícil no imposible, pero es muy difícil que un bebé tenga gripe. Un bebé tomando leche materna es muy difícil que te coja la gripe, por ejemplo, y otras enfermedades. Esto es por esa inmunidad inespecífica que le da la madre con el calostro al gazapo. Pero esa inmunidad no es eterna, dura 3 meses. Si en esos 3 meses el conejo detecta o encuentra el virus se intentará propagar en las células del cuerpo del conejo, lo intentará,
Pero el conejo tiene anticuerpos que matarán el virus, pero su sistema inmunológico ya va a buscar y crear nuevos anticuerpos contra el virus de verdad, con lo cual se inmunizará. Es esa vacuna que pongo ahí al lado. No sé si queda con esto claro, pero es así de simple. Pero ¿qué pasa si pasan 3 o 4 meses y el conejo no ha encontrado, no se ha topado con el virus, nadie lo ha contagiado, ni se ha contagiado con excrementos de un conejo contagiado o lo que sea, o una mosca, un mosquito que lo pique? ¿Qué pasaría? Pues que tiene mala pinta, porque el día que se encuentre con ese virus después de ese periodo, lo más probable es que muera. ¿Y cuándo ocurre esto? ¿Cuándo es menos probable que un conejo se encuentre con un virus? Es poco probable que se encuentre con un virus a baja densidad. A baja densidad no hay otros conejos que le contagien. Si tú vives en un cortijo perdido de la mano de Dios, te va a contagiar nadie. Si vives en una zona de alta densidad, es más que probable que encuentres excrementos o lo que sea de algún conejo que ha estado o está contagiado y te inmunice. De tal manera que a baja densidad nos podemos encontrar, y nos encontramos, que los conejos no tienen anticuerpos contra los virus y por lo tanto cuando llegue la enfermedad, que llegará, cuando llegue el virus, que llegará, los matará. Y por eso las poblaciones de baja densidad tienden a tener declive, como os decía antes en la imagen previa. Insisto, en poblaciones de alta densidad los conejos están inmunizados. Esta es la gráfica que os decía aquí. Conejos de alta densidad, los conejos tienen anticuerpos, casi todos los conejos tienen anticuerpos. Eso lo hemos visto en cientos de poblaciones que hemos muestreado. Le medimos el nivel de anticuerpos y en las zonas de alta densidad, como veis, todos tienen una prevalencia elevadísima de anticuerpos. En las zonas de baja densidad, las prevalencias son muy bajas y las tendencias son a declive. Pues si sumamos esta gráfica con la que vimos antes de la trampa del depredador, podemos hacer una Masterchef de gestión, porque poca densidad de conejos, esos 3 conejos pretendo indicar que hay baja densidad de conejos. A baja densidad de conejos, el efecto de los virus y los depredadores es grande, es muy grande. A baja densidad, cuando era por aquí abajo o cuando estamos por aquí abajo, el efecto de los virus y los depredadores es muy grande. Pero si el efecto de los virus y los depredadores es muy grande, tendremos baja densidad. O sea, es un ciclo. A baja densidad es casi imposible salir de ese ciclo porque el efecto de los virus y los depredadores es tremendo. Sin embargo, en zonas de alta densidad, donde hay más conejos, pretendo representarlos con más conejitos, pues el efecto de los virus y los depredadores es más chico, lo pretendo representar como que es más chico, y eso hace, obviamente, que las densidades sean altas. Es un perogrullo, pero lo cierto es que la mejor solución para las densidades de conejos es que haya alta densidad de conejos. En los sitios en los que hay alta densidad de conejos es muy difícil que las poblaciones decaigan. En los sitios en los que hay baja densidad de conejos es muy difícil que las poblaciones crezcan. Es casi imposible que crezcan. Hay que hacer algo. Y ese algo, pues ya aquí hay, como decía, podemos hacer una gestión que podría ser, hay 2 métodos, así que se nos salgan a la cabeza, que son eliminar el virus y los depredadores, que a ver quién es capaz de hacerlo, si a alguien se le ocurre, se va a hacer rico. Eliminar los depredadores se puede, de hecho entraremos después a eliminar o controlar, bajar los depredadores, pero es muy controvertido, es difícil, en fin, tiene sus problemas. Pero hay otra manera, que la vimos antes, y es incrementar puntualmente la abundancia de conejos. ¿Vale? Lo que os ponía aquí abajo, la trampa del depredador, eso de subir por encima de ese puntualmente. ¿Y cómo se hace eso? Pues bueno, hay alguna manera para hacerlo que seguramente tiene bastante que ver con lo que hizo esta finca y seguramente otras muchas que lo están haciendo y que experimentalmente nosotros lo hemos hecho en algunos sitios. Básicamente es crear sitios de alta densidad, generar lugares donde salimos de esa trampa de la depredación y el efecto de las enfermedades y de los virus es menor. Alta densidad. Hay que crearla. No puede ser, vamos
ayudar unos poquitos conejos por un sitio, no. Alta densidad, núcleos de alta densidad, que ahora veremos lo que son, en los que salimos de esa trampa de la depredación y la trampa de las enfermedades, ¿no?, para entenderlo. Y además de eso, de áreas de alta densidad, generar, por ejemplo, áreas en las que desde esa alta densidad se dispersan o se generan áreas, yo le llamamos de dispersión, en las que o bien trasladamos nosotros los conejos desde esa área de alta densidad, o bien ellos de manera natural se expanden, generando también áreas de alta densidad, pero ya de una manera más natural. Y ahora pretendo contaros algunas cosas que se han hecho, primero como más científicas y luego más sobre el terreno, para que veáis algunas de las características que podrían tener, no necesariamente, pero son algunas que sabemos que han funcionado. Por ejemplo, esto lo habréis oído, se hicieron una serie de núcleos de alta densidad en una zona relativamente cerca de aquí, en las que se hicieron matemáticamente idénticas madrigueras donde se introducían conejos en una superficie concreta y tal. Ya lo veremos un poquito más adelante, porque lo que me interesa ahora es que sepáis, por ejemplo, que introducir conejos de manera tradicional, como estos señores, por ejemplo, que esto es algo muy habitual durante montones de años, no vale para nada, es algo que hemos investigado y que querría pasar un poco por encima de esta información. Soltar conejos a capazos, como hacen estos señores en Galicia, esta es una foto de Galicia del siglo pasado, pero no tan lejana, de hecho podría tener hasta color, creo que se lo quité para que quede más antigua, pero es así. Se soltaban conejos incluso en ocasiones domésticos en el campo. Lo cierto es que analizando científicamente, analizando la supervivencia de esos conejos, el 97% estaban muertos en 7 días. O sea, solo 3 de cada 100 sobrevivían a una semana de estas metodologías, ¿no? Lo bueno es, entre comillas bueno, que se dispersaban poco, los conejos se quedan más o menos cerca, a 200 metros en promedio de donde se sueltan, y el asentamiento, los 3 conejos de cada 100 que se quedan, que sobreviven, los que sí sobreviven, se quedaban más o menos en esa zona y sobrevivían lo mismo. Si pasaban los primeros 10 días, ya sobrevivían, digamos, se comportaban como animales autóctonos, para entenderlo. Pero 3 de cada 100, eso es una cosa, es tirar el dinero. De hecho, lo publicamos en alguna revista de caza y tal, diciendo, repoblar con conejos, tirar el dinero, como método tradicional, ¿no? Es lo que se vienen a llamar sueltas duras respecto a sueltas blandas, que ya veremos lo que son, ¿no?, un poco más adelante. No. Ahora voy a intentar hacer una especie de revisión de lo que se sabe de las repoblaciones de investigación que se han hecho, sobre todo en el sur de Francia y en España, muchas de las cuales han sido o he trabajado de alguna manera o las he dirigido, y voy a hacer como si fuera, os pongo ahí las palomitas porque esto voy a ponerlo como una película, ¿vale? Lo que pasa es que voy a hacer spoilers y voy a entrar desde el final. Os voy a decir que estos son los trabajos científicos que se publicaron en revistas científicas, testadas, analizadas por pares, etcétera. Y aquí tenemos los estudios del 1 al 26 científicos y vamos a ver el éxito o el fracaso. El tipo llorando es fracaso, el tipo sonriendo es éxito, mientras más baja sea la barra, mejor. Más éxito. Y ya, insisto, hago un spoiler y os digo, esto es lo que hay. Y ahí tenemos todo. Ya os marco, os voy a marcar algunas de ellas. Por ejemplo, estas son sueltas tradicionales. Os pongo aquí el capazo, soltar los conejos a capazo, prácticamente muerte, antes os decía, 93%, 97%, perdón, en promedio, las sueltas que se hacen tradicionales, es decir, coger los conejos, decirle adiós y soltarlos. Esto es básicamente una suelta dura. Dura es sin ninguna mediación. Como mucho le podéis decir adiós, darle 2 besitos o algo así, pero ya está. Eso es una suelta que no tiene ningún éxito, éxito cero. Vamos a ver ahora otras medidas de gestión, lo que se llama un metaanálisis, de qué ocurre, por ejemplo, si vacunamos. ¿Y si vacunamos? No he metido aquí, que hubiera estado bien, lo de ¿y si echamos productos químicos? Tal, que también lo tenemos. ¿Y si vacunamos?
Bueno, pues si vacunamos, lo están ordenados, todos estos de aquí, todos estos estudios que he metido aquí, se vacunaron, y todos estos de aquí no se vacunaron. En promedio, en los que se vacunaron, la mortalidad fue del 75%. En promedio de los no vacunados, la mortalidad fue del 35%. Y ahora, en realidad, con lo que os he dicho antes, casi podríais decir el porqué, porque yo por lo menos puedo explicaros el porqué, pero en base a lo que hemos visto antes. ¿Por qué si vacuno es peor que si no vacuno? ¿Cómo puede ser eso? Es que os digo, no es que sea mejor, sino, no, es que si vacuno es peor, empeoro la situación. ¿Por qué? Este es un antivacuna como el Miguel Bosé. No. No. La realidad es, y os la he dicho antes, porque ¿de dónde vienen los conejos? Los conejos vienen del campo, o eso espero. Son conejos silvestres. ¿Y qué pasa en una población de alta densidad de conejos silvestres? Pues si he sido capaz de explicarme bien, conejos de alta densidad silvestre están inmunizados. Todos los conejos de poblaciones donadoras, a nadie se le ocurre comprar en una población de baja densidad de conejos, es que es absurdo. Te vende el tío que tiene conejos. Entonces, las fincas que tienen conejos son las fincas donadoras, todas las fincas que tenemos como donadoras, tienen prevalencia, los conejos están inmunizados de manera natural. Ya vienen, fijaros, el 85% con anticuerpos de la enfermedad hemorrágica, el 85% de ellos ya vienen vacunados, y el 97% contra la misomatosis. O sea, todos prácticamente vienen vacunados ya, de manera natural, no vacunados, no, de manera natural. Y es más, eso lo hemos investigado, si vacunamos, y eso también se sabe, pasa con humanos y pasa con otros animales, animales que ya tienen anticuerpos naturales, si se vacunan y si funciona la vacuna, pueden incluso competir la vacuna contra la propia inmunidad que tiene el conejo, y puede perderse. En el caso de la misomatosis lo testamos y se perdía, y por eso se perdía la inmunidad natural. Si vacunamos a estos conejos, lo que hacemos es hacerle que pierdan la inmunidad. Por eso es peor vacunar que no vacunar. No sé si ha quedado claro, pero está meridiano para conejos silvestres, para conejos domésticos vacunar, por supuesto. Control de depredadores. Pues estas poblaciones de aquí, las que marco en marrón, se han hecho control de depredadores y efectivamente tienen mejora. Esta en concreto era un control de depredadores frente a los de soltar a capazo y mejoraba, claramente, clarísimamente. Pero no mejora, de todas formas, tremendamente. Y eso sí, os puedo garantizar que era súper duro, fue súper duro hacer ese control de depredadores. Súper costoso y muy polémico. En general, no es genial como súper eficaz, es bastante eficaz, pero no es tremendamente eficaz, como veremos con respecto a otros métodos. Requiere mucho esfuerzo y sobre todo son controvertidos. O sea, esto no hablamos de coger dos zorros y tal, no hablamos de un control de depredadores severo, ¿vale? Un control importante de depredadores. Si se hace, mejora, pero no una mejora tremenda con respecto a otros métodos. Por eso yo no lo recomendaría como único método, ¿vale? Que exista un control de depredadores puede ser positivo, como un único método, sin duda no. ¿Qué otras posibilidades tenemos? Algo que en mi grupo inventamos hace montones de años ya, hace 20 años me parece, las cuarentenas de conejos. De hecho, sonarán conejos que se traían, se llevaban al Parque Nacional de Doñana o a muchos sitios para repoblar, para el lince, para y tal, y pasar un periodo de cuarentena metidos en jaulas durante un tiempo donde mejoraban su condición física. Es verdad que sobre todo había algunas patologías que tenían en la captura, algunas heridas en los ojos y tal, que mejoraban, no voy a entrar en ello porque no tenemos mucho tiempo, pero mejoraban. Y realmente la supervivencia pues era mejor. Son estas que están en verde, las marco porque no sé si se ven bien, y realmente era mejor. Sin duda con las cuarentenas mejoraba, bajaba la barra es mucho más baja y por lo tanto es mejor. Pero hay que subirle ese, veis que le he subido esto de aquí, porque durante la cuarentena había un 13% mínimo de mortalidad.
se mueren en las jaulas. En ese periodo de 2 semanas de cuarentena entre comillas, había animales que morían, un 13% en promedio. Por lo tanto hay que subirlo, porque estamos hablando de la supervivencia desde el inicio, ¿no? Pero aún así mejoraba. Tenían cierta eficacia, sin duda, y de hecho las planteamos como un método eficaz respecto a las repoblaciones tradicionales, ¿no? Pero aún así era conflictivo. Y nos falta un método más, que es el que le llamamos aclimatación o sueltas blandas. Estos son realmente las sueltas blandas. Esto es preparar el medio, que el que haya hecho gestión con perdiz lo sabe bien, preparar el medio para que los conejos, en este caso, se adapten de manera natural. Después entraremos a explicar qué es, ¿no? Estos tuvieron aclimatación, los que están en rojo, y claramente los de aclimatación en promedio tenían un 35% de mortandad. O sea, fijaros, la mortandad es relativamente buena con respecto al 70%, la mitad de mortandad con respecto a las que no tenían aclimatación. Con lo cual, las sueltas blandas es sin duda el mejor método de todos. Proponemos no vacunar, no controlar predadores, no necesariamente, no realizar cuarentena y hacer una aclimatación. ¿Y esa aclimatación, qué es la aclimatación? Bueno, antes os decía que los conejos son cooperativos, pero para que sean cooperativos tienen que sentir que son un grupo. Esto parece una tontería, pero es como los equipos de fútbol. Uno tiene que sentirse que eres del Madrid, del Atlético de Bilbao, del no sé cuánto, del Onubense, del que sea. Sentirse de un grupo. Porque nosotros decidamos que van a ser un grupo porque lo hemos metido en una madriguera, perdona, pero eso no funciona así. O sea, allí va a haber gresca y de hecho me gustaría que mientras hablo veamos, bueno, los conejos están aquí metidos, encerrados en una madriguera que le hemos preparado para ellos, después veremos cómo son o cómo pueden ser, y en este caso estamos hablando de investigación, no es algo que pretenda que hagáis vosotros ni mucho menos, pero aquí nosotros capturábamos los conejos, les podíamos controlar la inmunidad que tenían, si, la supervivencia los teníamos todos marcados, en fin. Pero entran y salen continuamente durante esto. Los aclimatábamos, los encerrábamos obligatoriamente durante 7 días, porque hemos visto que durante 7 días funciona mejor que durante 3, que durante 2, que lo hemos probado, o que durante 10, y sabemos, y metemos del orden de 5 conejos, y después veremos por qué son 5 conejos en cada madriguera, lo vamos a ver. Bueno, la realidad es que los obligamos a que estén ahí y me gustaría que veáis esta imagen, no sé si se ve bien, está saliendo este conejo, seguidle un poco la mirada, veis aquí hay otro por aquí, seguidle un poco lo que va haciendo. Porque los conejos, esto es pocas horas después de haber sido introducidos, los conejos tienen que decir yo soy el que manda y saber que soy el que manda o saber que no eres el que manda. Y hasta ahora a lo mejor lo eras en tu madriguera, pero aquí no. La organización entre los machos y las hembras es totalmente distinta. Los machos se mandan entre ellos, las hembras también. Si no hubiera este conejo, fijaros cómo persigue ya al otro, está diciendo, yo aquí no te quiero. Si no tuviéramos una valla, ese conejo, ¿dónde va a acabar? Acabaría fuera, acabaría yéndose de esa madriguera porque ahí sabe que hay otro que le pega. Sin embargo, si los obligamos durante 7 días, aceptará que él es el subordinado y el otro sabrá que él es el dominante, y eso ocurre, insisto, entre las hembras y entre los machos. Cada uno de ellos tiene su organización. Serán un grupo, cuando les abramos y dejemos que salgan libremente de ahí, serán capaces de colaborar, ¿vale?, con aquello que os decía, alrededor de la madriguera, y utilizar el espacio alrededor de la madriguera o del sitio donde lo hayamos soltado de manera más eficiente. Si no hacemos esto, cada uno se buscará la vida, intentará buscar su madriguera, intentar recordar dónde está, que lo mismo no la encuentra porque viene de 60 o 50 o 200 kilómetros de distancia y se perderá seguramente siendo depredado en el intento, ¿no? Las madrigueras, pues hay montones de madrigueras, montones, no voy a entrar en cuáles son mejores o cuáles son peores, pero sí que os voy a decir que penséis cuáles pueden ser mejores y cuáles pueden ser peores en función de lo que hemos visto, y de hecho es la primera diapositiva que dije, que decía, el conejo es una especie que necesita, si no lo tiene no lo hace, no lo puede hacer, pero le viene mejor excavar. Por lo tanto, hacer
cosa así tan sofisticada como esta. Esto es el Parque de Cabañeros, creo recordar, es como un Omnimatch, un sitio, no sé, como un sitio para ver el cine o algo así. Pues a lo mejor está bien para ir a que vayan los conejos, se reúnan y discutan y decidan si van a votar al alcalde a uno u otro. Pero para criar, si no hay madrigueras en el interior, no hay tierra en el interior, criarán regular. Alguna, a lo mejor, alguna hembra buscará y hará un agujero allí dentro, pero es un sitio demasiado evidente para criar. Una de este tipo, sobre todo, que lo hablé incluso con mayoral, estas son las famosas mayoral, si le ponen una tela de gallinero, que es lo que hacía este señor en su momento, que ya le convenció de que lo dejara de hacer, porque proponía que el sistema es poner una cosa de PVC sobre una malla de gallinero para que así puedas tú de pronto abrir aquello y encontrarte la coneja allí. Hombre, si la obligas, lo mismo cría allí, igual que cría en unas pacas de paja también, o crían en una granja metida en una jaula. Pero incluso en las jaulas de reproducción de conejos domésticos están viendo que si tuvieran, que no sé si eso tú lo sabrás, pero lo están viendo los productores de conejos de cunicultura, que las conejas que crían en tierra crían mejor y más que las que crían sobre el suelo, porque se llama Oristolagus cuniculus, requiere eso, ¿vale? Tienen que hacer madrigueras. Por lo tanto, incluso esto puede ser bueno por si debajo hay tierra, porque son refugios y debajo puede haber tierra, ¿vale? Fantástico. Cualquier cosa que ellas pueden excavar va a ser bueno. Nosotros, cuando introducimos conejos, cuando los introducimos, tenemos que introducirlos, y para introducirlos en una madriguera lo ideal es que haya un lugar donde meterlos, no los puedes dejar aquí fuera y que no haya un agujero por donde ellos puedan entrar, porque no se van a poner a excavar inmediatamente. Entonces, de hecho, proponemos, y es como mejor funciona, por ejemplo, digo por ejemplo porque de hecho ni siquiera en ocasiones hacemos esto, habréis oído hablar de las madrigueras de palets. Bueno, pues se pueden poner madrigueras de palets, esto es para la introducción, después esto ya no sirve para gran cosa, con tubos que pueden ser como estos de corrugado de la electricidad, que valen muy poco, pues de 1 metro, 1 metro y pico, simplemente para ponerlo, no sé si se verá por aquí, aquí estará donde sea, ahora lo veremos en alguna, para que podamos introducir los conejos, el día que toque introducir los conejos. Hasta ese momento lo tenemos taponado con un papel para que no se enrune también, etcétera. Y en la introducción lo que hacemos en muchas ocasiones es poner comida dispersa, alimento disperso, es fundamental que esté disperso y no esté todo en un comedero, porque de hecho nosotros en ocasiones ponemos pienso, pero tienes que ponerlo disperso, porque si lo pones directamente pienso a un animal silvestre, lo matas. Es como darle leche condensada a un niño chico, es demasiado nutritivo como para que sea el único alimento. Entonces puede comer eso, pero muy poco. Y así mantenerlo cerrado. A ver si esto quiere cambiar. El tamaño de las madrigueras, hicimos varios estudios muy por encima, os cuento que teníamos madrigueras pequeñas, las voy a representar con un punto negro, madrigueras grandes las voy a representar un punto blanco. Exactamente eran 4 veces más grandes las madrigueras grandes que las pequeñas, 4 veces más grandes. En las madrigueras chicas en promedio vivían 2 o 3 conejas, más un macho o lo que sea, pero 2 o 3 conejas, y en las madrigueras grandes vivían 6 hembras en promedio, siendo 4 veces más grandes vivían 6 hembras. Y ahora yo os digo, ¿qué preferiríais si os dieran, venga, os vamos a dar, la administración os da dinero para que hagamos madrigueras grandes o madrigueras chicas? ¿Qué preferís? Y todo el mundo, madriguera grande, ande o no ande, madriguera grande, como la cerveza, tiene que ser grande. Pues la madriguera grande, en principio, ocupa más hembras, hay más hembras, entonces en principio estaría mejor. Pero vamos a verlo de otra manera, vamos a ver el número de juveniles que nace por cada hembra. ¿Cuántos conejos nace en cada madriguera por cada hembra que vive en ella? Efectivamente, en las madrigueras grandes puede haber muchas más conejas. Fijaros, hay hasta 10, 9 conejas en unas pocas madrigueras, 6 conejas, sin embargo en las chicas nunca hay más de 7. Pero en todos los casos, mientras más conejas hay, menos gazapos nacen por coneja. ¿Por qué? Y os lo dije al principio, y es que las conejas, los conejos en sí,
son unos bichos que parecen muy majos, pero no lo son. Son animales silvestres que lo que quieren es que no nazcan demasiados animales en la madriguera donde van a nacer sus crías, y tienden a matar a las crías de otras conejas. Las matan si pueden, y por eso las entierran, las esconden, quieren que la madriguera esté lo más fuera posible, que otra coneja que no tiene nada que ver no viva cerca de su madriguera, y se echan. Todo el infanticidio en conejos es súper habitual. Conejos silvestres, tremendamente habitual, y en doméstico también. De hecho, por eso no se juntan los conejos chiquitines de madres distintas. Es muy difícil que la madre los acepte o que sea capaz de mantenerlos con vida. Lo normal es que los mate y en ocasiones hasta se los come. Entonces, lo que nos salía en promedio es que el ideal de las madrigueras pequeñas casualmente era entre 2 y 3 conejas por madriguera, que corresponden a 1 o 3 machos, más o menos la misma proporción de hembras que de machos. Pero lo interesante es que esto es lo que ocurre en la naturaleza de manera natural. Y aquí alguien me dirá, no, yo he visto madrigueras que son enormes y tal. No, lo que estás viendo son conjuntos de madrigueras y que te da la sensación desde la vista humana que son enormes. No, pero yo meto el hurón por aquí y me sale 300 metros más para allá. Sí, hay pasillos enormes, pero las madrigueras, el grupo social, es pequeño, es chico. De hecho, eso lo saben los huroneros bien. Si meten, bueno, más o menos, si meten los hurones por un sitio, les salen un grupo de conejos, pero no salen todos los conejos por el mismo sitio. Pueden acabar saliendo por el mismo sitio si hay pasillos intermedios, que los hay. Está súper definido, las madrigueras son relativamente pequeñas, los grupos sociales son pequeños aunque vivan juntos, es como un bloque de pisos. Separados, viviendo más o menos comunes, con una entrada común, un ascensor, vale, un pasillo, vale, bien, pero separados, cada uno en su sitio. Esas son las madrigueras más o menos naturales. En principio, madrigueras pequeñas son más eficientes que madrigueras grandes. Lo que se ha hecho en investigación, pues básicamente para temas sobre todo de que haya más depredadores, rapaces o linces, etcétera, pues son grandes estructuras en las que se meten montones de madrigueras. En este caso es lo que hicimos la primera vez en Melonares hace ya más de 20 años, y ahí teníamos, pues metíamos 5 conejos por madriguera, ya lo podéis imaginar. Poníamos comida artificial, poníamos bebederos, obviamente es necesario, y es algo que hemos replicado en muchos sitios, normalmente para el tema de conservación, como os digo, de lince, de águila imperial, de águila perdicera, por ejemplo en la Generalitat, lo hemos hecho para la águila perdicera en algunos sitios, y siempre hay más linces, hay más águilas imperiales, hay más águilas perdiceras, todo funciona fenomenal. Pero en su momento nos planteamos, y de hecho lo probamos, que podría ser un buen método para hacerlo en común entre la administración y las sociedades de cazadores de determinados sitios. Normalmente la administración tiene dinero para hacer cosas, pero no tiene dinero para pagar cosas durante mucho tiempo. Eso los que trabajáis en la administración lo sabéis bien. Tú puedes hacer un cine, pero no puedes tener posibilidad de mantener a alguien toda la vida para que cuide ese cine. Tú puedes hacer una gran instalación para hacer que haya muchos conejos, pero no vas a poder pagar todos los años, no puedes garantizar que vas a tener dinero para mantener el pienso, la comida o las personas que tienen que estar llevando a cabo esto. Por eso pensamos, bueno, que pague la administración, por ejemplo, en la Junta de Extremadura, que pague unas instalaciones que van a ser fenomenales para el águila imperial, por ejemplo, otras rapaces que tienen allí, el águila pescadora, etcétera, pero que sean las sociedades de cazadores las que gestionen esto y que saquen después los conejos e introduzcan los conejos en sitios de sus cotos que les pueda venir bien. Digamos, haga el núcleo de alta densidad, lo haga la administración, pero lo gestionen los cazadores con sus medios para sacar el excedente de esos núcleos de alta densidad a las zonas de alrededor. Y funcionó relativamente bien, y de hecho lo estamos llevando a cabo en otros sitios. En Alcántara y Santiago de Alcántara las introducciones iniciales no fueron muy grandes, y lo mejor de todo es que si hubiera ocurrido una hecatombe y hubieran desaparecido las poblaciones de conejos, volver a ponerlo en funcionamiento cuesta muy poco, pero no ha sido necesario en ningún caso.
Lo hemos llevado a cabo en Santiago de Alcántara, lo estamos haciendo también en Mallorca, digamos que es algo que está funcionando relativamente bien. El funcionamiento pues es núcleos de alta densidad y después áreas en las que los conejos o bien los trasladamos nosotros, los llevamos y los introducimos en esos vivares exteriores, que le llamamos núcleos de dispersión, o bien ellos mismos van colonizando esas madrigueras. Aparentemente esto funciona mejor y de hecho, introducirlo de manera, de hecho, asociado con esto que os decía de si lo paga la administración y tiene la administración un núcleo, los núcleos cerrados funcionan mucho mejor porque no hay depredadores carnívoros, no entran, entonces funcionan muchísimo mejor. Y tiene una ventaja y es que la gestión, si la llevan las sociedades de cazadores, los cazadores, la única cosa es que a través del CSIC, por ejemplo, que somos los que hacíamos de un poco de veladores de que el convenio se lleva a cabo, veíamos que los cazadores habían preparado áreas suficientemente buenas como para que lleven conejos allí todos los años. Y todos los años van generando nuevas áreas cada vez más grandes y más áreas más grandes a lo largo de la zona en que los cazadores pretendían mejorar. De tal manera que es un beneficio siempre mutuo. ¿Qué es lo que tenían que hacer los cazadores en estos sitios? Pues preparar las madrigueras para que las sueltas fueran blandas y obviamente gestionar los núcleos de alta densidad. Cada X, pues ir allí a controlar la comida, que no había mortandades, si la había, pues controlar los motivos, etcétera, etcétera. Vivares de dispersión, para esos cazadores o para la administración o para como fuera. ¿Cómo hacerlo, no? ¿Qué es mejor, esto o esto, no? ¿A qué distancia pongo una madriguera de la otra? Ya habréis visto montones de gente que lo que tiende a hacer es madriguera y a lo mejor dice, bueno, pues vamos a llenar todo esto de madrigueras, si lo habréis visto en muchísimos sitios. Bueno, pues de lo que hemos visto se deduce, o se puede deducir cuáles serían las distancias ideales. Porque veíamos que la distancia eficaz de una madriguera depende de la densidad que haya en esa madriguera, ¿vale? Mientras más conejos hay en esa madriguera, más lejos llegarían, pero bueno. Pero ¿a qué distancia tiene que estar la otra? Si la pongo a una distancia en la que no hay contacto entre unos conejos y otros, pues tendríamos el problema de nuestro amigo la baja densidad. Estamos en una situación en la que hay poco contacto entre los conejos y al haber poco contacto no se van posiblemente a mezclar los virus, si es que los hay, que debe haberlo. Algún conejo en algún momento padecerá la enfermedad y hará que se inmunicen los conejos y por lo tanto esto no debe ocurrir. Tiene que ocurrir esto, el solapamiento de las áreas de terreno, del área de campeo de las poblaciones de conejos de las diferentes madrigueras. Nosotros hemos visto más o menos que entre 20 y 30 metros es suficiente para tener más o menos una zona con inmunidad relativamente alta. Más de 20 o 30 metros entre madrigueras quizá es excesivo. Eso es algo relativamente usual, que se hacen 3 o 4 madrigueras aquí muy juntitas, un sitio abismal en medio de cientos de metros y otras tantas allí. Eso es un problema que hará que no funcione bien, porque eso será baja densidad y aquello es baja densidad. Tiene que ser algo mejor, de más número de madrigueras, por lo menos juntar esas 6 entre ellas y ir trabajando en bloques de madrigueras más cercanas, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho, pagado por la administración, es siempre costosísimo. Unas madrigueras fantásticas, siempre queríamos que sean las piedras del mismo tamaño porque es investigación y para los investigadores es fundamental que una madriguera sea exactamente igual que otra. Pero para la gestión no hace falta eso. Para la gestión real a vosotros da igual que la madriguera tenga unas piedras más grandes o más chicas, tal. Bueno, las piedras estas las poníamos porque contiene un poquito más la tierra, sirve un poquito para que dure un poquito más la madriguera. Esto hecho por Traxa o por Esmasa o por está muy bien y lo hacen fenomenal, pero se puede hacer más llevado al terreno. Digamos que esta gente, por ejemplo, no tenía, esto es una persona particular que tenía una zona donde tenía ganadería y dijo, oye, lo voy a poner aquí, que he quitado las vacas de no sé qué, valdría perfectamente. Haces un cercadito, pones unas madrigueritas pequeñas, no muy grandes, no tengo piedras, pero tengo esto que me sobró de no sé qué, oye, pues úsalo de piedras, aquí tenéis ya
los palés que va a preparar, los tubos de corrugado, una tela de arpillera que va a poner para cuando eche la tierra que no se le enruine todo, simplemente para que no se enruine, no pongáis plástico nunca, porque es horrible, la condensación es horrorosa y es fatal para los conejos, pero tela de arpillera, que es tela de saco, no de plástico, sino tela de saco de la antigua, pues es genial para tapar esto, ¿no? Después le echas tu tierra, le pones tu ramita y ya tienes tu núcleo de alta densidad pequeñito, en el que puedes poner también tu zona de captura, porque esos conejos los vas a poder capturar cuando tú quieras para sacarlos fuera. En la capturadero es una cosa súper fácil de poner, los puedes poner alrededor de la madriguera, que viven en una trampa, o en los comederos. Más fácil en la madriguera, un método relativamente fácil de construir, pues una o dos trampas por madriguera, súper fácil. Y después trasladarlo a las zonas de alrededores. Yo siempre recomiendo, debería ser lo legal, que todos los animales que se suelten vayan marcados de la manera que sea, no marcados con la navaja, cortarle, esto lo reconoceré cuando lo cace. Por Dios, no hagáis eso. Los marcamos con marcas metálicas que para eso están, no muy grandes ni llamativas. Y Jesús González murió hace poco, y me encanta lo que hizo porque fue fantástico y funcionó realmente bien, ¿no? Estas son algunas madrigueras de sueras de dispersión, ya viste el núcleo que tenía, baratísimo, ¿no? Que lo hizo con su pequeño tractor y tal. Ha puesto comederos y bebederos, que esto ya sabéis vosotros más que yo, pues poniéndole para que no te entren los jabalíes, ¿no? Que te vienen bien para otras especies, ¿no? Incluso, fijaros, aquí el jabalí con el conejo. Incluso se te puede meter alguno que no te interesa, pero bueno, en el fondo no pasa nada. Fíjate el conejo y el tejón a qué distancia están, ¿no? Pero en el fondo acaban siendo útiles estos sistemas, que lo puede hacer casi cualquiera, ¿no? Insisto que yo preferiría, esto funciona relativamente bien para pequeñas áreas, algo que podemos hacer nosotros en cualquier terreno que dispongamos, pero la administración siempre tiene una posibilidad de hacerlo mucho mejor, mucho más extensivo y mucho más controlado, como siempre, ¿no? Y de hecho, al final, como le pasa aquí con las perdiceras, pues casi le encantaba que estuvieran las perdiceras así, porque de hecho en la Junta de Extremadura daban cierto apoyo después económico a aquellas instalaciones que beneficiaban al medio ambiente, con lo cual dinerito que encima te venía, no gratis, porque esto cuesta dinero también, pero el hecho de que en el fondo está sirviendo también para la conservación de la naturaleza, pues es un extra más. Y perdonad que seguramente me he cedido unos minutos más, y eso es lo que os quería contar, y después aprender de vosotros todo lo que me podáis enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Ya sabíamos de antemano que iba a ser súper entretenida y didáctica. Muy importante la forma en que lo cuentan, porque si no nos costaría trabajo de tanta método científico que se utiliza en estos estudios, explicarlo también como tú ves, es bastante difícil. Pero sí que aproveché que está Rafael aquí y esa preguntarle o si tenéis dudas, merece la pena. Hay que preguntar. Muchas de las dudas que hay en el grupo, que yo... Me voy a acercar porque de verdad que tengo un problema. Muchas de las dudas que yo tenía y que sobre la respectiva a esto, pues, con la explicación que me ha dado, me ha quedado todo Muchas gracias. súper bien, ¿sabes? Que me he enterado de todo bien. Muchas gracias. Pero siempre se le queda a uno la cosa de que ¿por qué aquí no hay conejos? Y casi todas las provincias de Andalucía se está recuperando. A 50 kilómetros. Huelva. Joder. Sí. Y en Portugal. Huelva, ahí. Es una duda muy... Huelva. Bueno, en esa zona que se está recuperando, no sé si ha interrumpido a alguien, por Dios. Normalmente se están recuperando muy bien, y eso lo tenemos también muy controlado, en las zonas que están al lado de las autovías y de las vías de tren. Las líneas del AVE y tal. Y ahora voy a decir, imaginaros, ¿qué es una carretera
desde el año, que es una carretera, me parece una cosa, es una tontería, pero ¿qué es una carretera o una vía del tren? Para que hagan una vía del tren, tienen que hacer una estructura que ponen piedras debajo, las llenan de tierra, las compactan y después las vallan. Desde el año 2009 están valladas. Las vías del AVE, por seguridad, obviamente. Las autovías también están valladas. ¿Valladas para qué? Para que no pasen depredadores, para que no pasen tal, que no se mezclen perros, que al final siempre acaban entrando y acaba siendo un problema. En la línea del AVE, sabéis que hay algunos sitios en los que entran los ciervos, después no encuentran los lugares de salida y tienes ciervos corriendo para arriba y para abajo, y a veces hasta que pasa por encima de la vía y se lo lleva el tren. Se lo lleva el tren. Claro, esos sitios son fantásticos para los conejos. De hecho, en su momento planteamos, hace ya muchos años, que esa estructura era un cercado de alta densidad. Eso es que son núcleos de alta densidad, les faltan los conejos, como la luz de las mallas de simple torsión son lo suficientemente grandes para que no entren perros, pero suficientemente grandes para... Pero los conejos pasan perfectísimamente, con lo cual tenemos ahí un problema generado a los cultivos y tal. Los conejos van utilizando las vías del tren para colonizar. Hombre, un cultivo de no sé qué, explosión en ese sitio, te lo arrasan. Cuando baja la densidad, los conejos, los obligan a que se vayan, porque no hay comida. Lo insisto, los conejos no son bichos, vamos a pasar las canutas. No, tú te vas, porque aquí no hay comida, tú te tienes que ir. Y el que se tiene que ir utiliza la misma línea de AVE para llegar a otro sitio que va a tener súper fácil de, hombre, cebada, ¿sabes? Hombre, viñedo, hombre, etcétera. Claro, esos sitios no son comida natural, ¿vale? La comida artificial, las plantas que se cultivan, no tienen ningún tipo de estrategia defensiva frente a la herbivoría. ¿Vale? Las plantas naturales han convivido millones de años con el conejo y son amargas, saben a no sé qué, tienen espinas, se buscan la vida para que los conejos no se las coman, y aún sí se las comen. ¿Por qué? Entre otras cosas porque los conejos los crecen los dientes continuamente y los tóxicos suelen entrar por los dientes, no sé si lo sabíais, pero entran por los dientes, muchos de ellos. De hecho se marcan, a los zorros se les puede marcar dándoles de comer con antibióticos, y a los humanos también nos pasa que se nos quedan marcados los dientes si hemos comido o no han puesto demasiado antibióticos. A los conejos no se les marcarían los dientes porque crecen continuamente, para evitar que le entren productos tóxicos. Entonces, los conejos, los productos tóxicos, digamos que se la pasan tal. Pero si tiene una cosa que no tiene productos tóxicos, que es súper proteínica y tal, pues se lo come. Pues que es como el zorro en Australia, se come lo que sea. Y encima acaba pasando, es que lo digo porque ya estoy un poco harto de que se oiga esto y ya lo aprovecho, los conejos híbridos que sueltan, que no sé qué, los conejos que sí son domésticos, no sé qué. Yo muchas veces, y perdón porque voy a decir una barbaridad a lo mejor, suelo decir que Bertín Osborne y la duquesa de Alba eran la misma especie. Es la realidad. Y si me juntaran a mí con mi tatarabuelo sería así, y yo tengo esta altura, pero es que si veis a mi hijo, y si vierais a mi nieto, o si algún día, ojalá pudiera yo verlo, pues seguramente es más mayor. Pero es que en este tramo de tiempo, entre mis abuelos y tal, las generaciones de conejos que ha habido han sido un montón. Están comiendo muy bien, están comiendo algo súper proteínico, y eso hace que sean conejos mucho más grandes. Es que son como gatos. Sí, los conejos australianos son 4 kilos. Vienen los australianos a España, cuando alguna vez venía algún colega, ve los conejos nuestros, y dice, pero si son toys, son como los caniches toys, estos son nada, son ratillas, y las nuestras son unos bichacos, es la misma especie, ¿eh? Lo que pasa es que allí las plantas de Australia no tienen ningún sistema para evitar la depredación del conejo. Aquí sí, en las zonas naturales, en la agricultura no. En la zona agrícola los conejos se la comen. Entonces, en los sitios que estáis comentando, en Osuna, en Huelva, tal, son sitios que están llegando los conejos y son zonas mayoritariamente agrícolas. Hay fincas en el campo, muchas,
muchas fincas como esta que comentabas tú antes, algunas en Castilla-La Mancha, algunas en tal, algunas en Cádiz. Sí hay fincas, hay muchas fincas, muchas áreas naturales en las que hay altas densidades. Es verdad, es verdad. Es porque hay algún tipo de gestión que le ha beneficiado. Puede ser algún producto, tal, porque localmente han conseguido que no le decayera aquello. Los hay, y si no lo hubiera, los hay seguro. Si no lo hubiera, más le iría a las poblaciones. Algún conejo se tiene que morir de enfermedad para que contagie a los demás. Y esa es la solución. Fíjate que horror. Pero no lo ves, es tan pequeño. Claro. Sí, 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 sí. Y es eso, pero tú vas allí, le tomamos muestras y vaya, yo te lo digo, así de claro. Esos conejos están inmunizados. O sea, si le sacamos sangre, tienen anticuerpos frente al misomatosis y frente a la enfermedad hemorrágica. Y le afectan muy poco esos virus, por eso no se mueren. Casi todos no se mueren, salvo que alguno ya es muy mayor, tal, le bajan las defensas, se va a morir, contagia y nos viene fenomenal para el resto de la población. Porque va a contagiar, no sabéis lo que contagian los excrementos de los conejos. De hecho, en los humanos con el COVID, fijaros donde miran. A ver si en las aguas fecales hay COVID y no sé qué, porque es donde más se distribuyen los... Y los conejos encima suelen hacer las letrinas o las caquitas, encima hacen letrinas que marcan el territorio de los otros. Todos los conejos van allí a marcar las letrinas, con lo cual se contagian, pero vaya, súper fácil. Entonces, esa es un poco la explicación. Rafael, tengo una duda en cuanto a cuál de las dos subespecies es más resistente de las dos. Resistente a las enfermedades. Voy a hablar por hablar. Hemos publicado hace nada 2 trabajos en los cuales Algirus, que es la que nos corresponde aquí, está en declive. Realmente está en declive. No tenemos ni idea, pero puede ser que sea porque es más vulnerable a las enfermedades. Genéticamente no tenemos ni idea si es un motivo, porque no hemos testado eso, es muy complicado científicamente detectarlo, porque significaría tener unas instalaciones que, aunque las tengo, para hacer análisis de prevalencia de anticuerpos y tal, no me quiero meter en la complicación de inocular virus, que eso ya exige unos niveles de, como tú sabes, de laboratorio que no quiero mantener porque son carísimos. Eso científicamente es muy costoso, mantener un laboratorio a un nivel de seguridad muy elevado en el que inoculas los virus voluntariamente a los conejos, que es como habría que testarse eso. En España, pues conseguimos la investigación, nosotros vivimos, yo tengo mi sueldo, soy funcionario del Ministerio, pero para investigar, para coger un coche, que nos pasa como la Guardia Civil, o hacemos multas que nosotros no ponemos, los investigadores no ponemos multas, la Guardia Civil pone algunas, o vivimos de los proyectos que conseguimos. Los proyectos no los suele dar, ojalá las personas físicas, pero normalmente vienen de proyectos europeos, proyectos en los que tenemos que competir. Es muy costoso encontrar y hacer estudios de investigación, es costosísimo, sobre todo con eso. La pinta Algirus posiblemente está en declive quizá porque sea más vulnerable a las enfermedades. Pero ojo, en ningún caso sería positivo introducir la subespecie Cuniculus aquí. Y os lo voy a poner un poco del revés. El lince ibérico aquí era abundante. Hasta hace no muchos años, esta zona, y de hecho ya dentro de nada, seguramente lo meterán tendrán intención de soltar si no lo están haciendo ya. Eso puede ser positivo. La realidad es que no hay conejos como para que haya lince. Esa es la realidad, o hay poco. Hasta que no haya más conejos, no habrá. El lince ibérico era abundante aquí porque, en mi opinión, estaba la subespecie Algirus. En la zona Cuniculus, el lince ibérico no estaba. El águila imperial ibérica, el águila imperial, básicamente ha estado y está en el área de Algirus, come de esa subespecie. De los estudios que hemos hecho de comportamentales y tal, los conejos cunículos, los más grandes, viven en áreas más abiertas, cooperan más en la vigilancia. Conejos Algirus viven en zonas más boscosas, más de matorral mediterráneo.
coopera menos, viven en grupos sociales más pequeños, lo que puede afectar también a que su inmunidad sea distinta, el sistema de funcionamiento de la enfermedad ya sea distinto. Pero los conejos que viven en una zona muy grande no son buenos para el águila imperial, ni para el lince. El lince requiere una zona de matorral pequeñita donde el conejo tal, no es un guepardo que sea capaz de perseguir conejos en la estepa. Los linces tienen que quedarse escondidos y saltar sobre la presa. Eso lo hace más Algirus que Cunículo. Entonces... Y otra cuestión, o te diría una recomendación, o qué crees tú. ¿Qué superficie mínima? Porque vamos, aquí la mayoría es cazador, si te plantea esto para generar en un coto de cazador. ¿Superficie mínima recomiendas tú para hacer una reintroducción de este tipo? Así con cría, con dispersión y todo eso. ¿O es efectivo? ¿No? Mira, te voy a responder con una imagen que la he puesto antes. Yo, en los núcleos que tenemos de alta densidad, en Córdoba, que montamos unas instalaciones para temas de investigación, es como un gran hermano, no me he traído fotos, me parece, en conejos. Tenemos como una infraestructura que son de media hectárea, es esto, más o menos, está en Baleares. Esto es lo mínimo que sabemos que funciona muy bien. Media hectárea cerrada contra los depredadores, idealmente, estas son media hectárea, en el que hemos metido 9 madrigueras. Nosotros, de hecho, estos han copiado exactamente lo que me ha funcionado a mí, no sé si más chico. Esto que os enseñaba antes de Jesús Gosalves es un poquito más chico, pero yo no lo recomendaría porque no le ha funcionado especialmente bien. Con esto están sacando todos los años 100 y pico conejos, 150 conejos, para repoblar en los alrededores. ¿Vale? 150 conejos ya son muchos conejos, porque de hecho aquí ni siquiera introdujimos 150 conejos, sino que la primera vez se introdujeron 45. 5 por 9. Quiero decir que 150 conejos de 9 madrigueritas, tal, pues 150 conejos todos los años. Entonces, superficie mínima. Tienes un sitio, yo cuando hacemos instalaciones más grandes para la administración, me suelen decir, tenemos un sitio en la finca que es fantástico porque tiene no sé qué. Digo, mira, enséñame lo más feo, lo peor de tu finca, lo que no quieras para nada, que tenga cierta posibilidad de vigilancia, eso es lo suyo, porque los conejos lo van a arrasar. O sea, no os podéis imaginar lo que son conejos comiéndose el suelo, o sea, lo dejan para alicatarlo, se lo comen todo. Entonces, no me pongan, no, un sembrado, no sé qué, no, se lo van a comer todo. O sea, el sitio más feo que tenga, ahí vamos a poner un núcleo de alta densidad. ¿Es un sitio que ya tiene la valla medio hecha, como era el caso en este del Consell de Baleares? Pues fantástico, ahí lo vamos a hacer. ¿Es un sitio que tenéis, no sé, al lado de una valla que está? Hacerlo ahí. Valla de piedras no se ocurra, que es una de las cosas que le pasó a este señor Jesús Gosalves, que me utilizó una valla de piedra y dije, la valla de piedra la van a torpedear completamente, van a excavar debajo y se te va a caer la valla de piedra, se le cayó. Tardó 2 años en enrunarse la valla. Pero a partir de media hectárea puede ser una cosa tal. Lo que nosotros estamos haciendo es de 4 hectáreas. Para, por ejemplo, para las administraciones, para el pardo, esto fue su día, pues se enteró el emérito de que estábamos haciendo cosas de estas y nos hizo llamar para que montáramos unas instalaciones allí, para recuperar las poblaciones de conejos. Y por cierto, le dijimos de primeras que no, que era imposible, porque con la cantidad de ungulados que había allí, gamos y tal, que estaba totalmente apisonado el suelo, y era imposible. Y sacaron una zona, extrajeron los gamos y los ciervos de una zona concreta, la vallaron, y al cabo de 5 años, me parece que fue, nos volvieron a llamar para decirnos que ya tenían una zona que efectivamente se había recuperado, y ya sí que entramos a recuperarlo. Aquí. Que no haya pocas madrigueras. Es que a veces se comete el error de coger una zona y decir, bueno, se pone una madriguera o 2 madrigueras grandes. Eso no funciona. Muchas
Sí, sí, sí. Aquí son 9, sabemos que funciona. Menos de eso yo diría que tiene su riesgo, es lo que le pasó a Jesús González y Paqui ha puntualizado muy bien, que efectivamente hacer un cercado de decir, ay, hacer una madriguera gorda en el centro, no, porque la madriguera grande en el centro va a tener problemas de reproducción. Bueno, perdón si me he extendido, que es que me encanta hablar de esto. Muchas gracias. Y un agradecimiento. Hombre, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.